Dios les bendiga, hermanos queridos, en esta mañana. Una vez más, nuevamente nos encontramos aquí presentes con un nuevo devocional. Damos la bienvenida en esta mañana a cada uno de mis hermanos, amigos y hermanos de la iglesia, de cada uno de nosotros que nos vamos compartiendo este devocional. Bienvenidos a un nuevo programa, una nueva transmisión. Damos gracias a Dios porque de lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, estamos compartiendo un devocional, una palabra de aliento, de fortaleza, de bendición, una palabra de fe, de esperanza, de salvación, también una palabra de exhortación para nuestras vidas. Qué bueno es que el Señor aún siga exhortándonos, hablándonos, Qué bueno es que la palabra nos incomode, qué bueno es que la palabra de Dios nos alerta aún. Sigamos adelante, creyendo que el Señor está con nosotros. Bienvenido a todos, bienvenidos a cada uno de ustedes a este programa, a este devocional. Quien te habla es el pastor Gustavo Diegues de la iglesia La Luz Verdadera de la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Siendo las 7 pasaditas, estamos nuevamente compartiendo una palabra para tu vida y para mi vida. Primeramente, por supuesto, que para mí la palabra, y que cada mañana podemos estar conectados junto a cada uno de ustedes. Así que damos la bienvenida. Allí está nuestra hermana Claudia, nuestro amigo también pastor Carlos Soto, de allí de Lampa, de la ciudad de Lampa, de Chile. Damos la bienvenida en esta mañana, que bueno, periódicamente nos podemos conectar, estar enganchaditos conjuntamente con cada uno de ustedes. Y bueno, así que damos gracias a Dios porque nos permite avanzar cada día. Desde este año que hemos comenzado a leer su palabra, ya estamos en el libro de Primera Samuel. Nosotros tenemos 2 libros separados, pero en la Biblia hebrea es un solo tomo, pero nosotros tenemos por separado los libros, Primera, Segunda de Samuel, y también como los libros de Reyes, ¿no? En la Tanaj, en la Biblia hebrea, o sea, en el libro judío están unidos, es un solo tomo, pero nosotros tenemos por separado. Así que damos gracias a Dios en esta mañana porque aquí estamos conectados, buscando una palabra de referencia hoy para nuestra vida, una palabra que nos aliente, nos dé alegría, gozo, paz. Así que damos la bienvenida, buenos días a mi pastor Gustavo, qué bendición escucharle nuevamente, Dios le bendiga, siempre junto a su familia, congregación. Saludos a todos mis hermanos de Argentina, desde Chile, sí señor. Así serán recíprocos también los saludos de aquí, de la ciudad de Tandil, de la iglesia de la Luz Verdadera, que también estamos orando por sus vidas, siempre conectados allí con ustedes. Bueno, ahí el pastor pasó a la pantalla, seguramente, y bueno, estamos felices de poder estar conectados juntamente con ustedes. Así que, como les venía diciendo, ayer concluimos con el libro de Ruth. No sé si los alcanzaron los hermanos a leer. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4 del libro de Ruth. Yo le llamo el libro de la redención, ¿no? Vos, figura de Cristo, Ruth, figura de la iglesia, y bueno, que hizo todo lo posible vos para conquistarla a Ruth, ¿no? Y tenerla y esposarla, desposarla como su esposa. Nosotros, Dios hizo lo posible, ¿no?, para desposarnos a nosotros y salvarnos, ¿no? Porque teníamos ya para nosotros, siendo un pueblo extranjero, los gentiles, como esta Ruth, que era moabita, era extranjera, ella decidió cambiar, ¿no? Dejar los ídolos por el Dios verdadero, aceptar estar junto a Noemí, su suegra, y servirle. Una mujer preparada, la mujer que habla también en Proverbios, allí al final, una mujer que hacía todo lo posible para poder cuidar su vida y la vida de su suegra Noemí,
una mujer virtuosa, le podríamos decir, llamarla así, ¿no es cierto? Así que damos gracias a Dios porque fue un libro maravilloso que hemos leído y una historia fascinante de amor, del amor verdadero de Dios hacia nosotros. Refleja ese libro, para mí personalmente refleja la redención que nosotros tuvimos. Allí, con la condena del pecado, porque Dios le dio al hombre desde el principio el gobierno de todas las cosas. No había necesidad de nada allí, no había necesidad de sacrificios, de ofrendas, de nada. Solamente que entró el pecado en el hombre y a partir de ese momento el hombre es en decadencia total por el pecado, no solo para nosotros, sino para Adán mismo, ver que su propio hijo mata a su propio hermano. Bueno, eso es consecuencia, ¿no?, de haber pecado. La consecuencia, asumir la responsabilidad y aceptar la consecuencia. Y fueron apartados, fueron despedidos, fueron echados del huerto, un lugar donde Dios había preparado para que el hombre viviera eternamente y para siempre. Así que damos gracias a Dios porque Dios nos permite nuevamente poder compartir con ustedes una palabra. Estamos en el primer libro de Samuel, un libro maravilloso donde comienza el reinado, donde se pronuncia mucho en este libro el reinado del hombre, ¿no es cierto? Porque era una teocracia de Dios, gobernada por Dios, ahora va a ser un gobierno por el hombre, ¿no es cierto? Dios permite que el hombre, su pueblo, tenga un rey, ¿no es cierto? Deseaban ellos tener un rey, alguien que ver, ¿no es cierto? Alguien que poderles pedirle a ellos. Bueno, pero Dios aquí les permite, y vamos a ver hermosos relatos, también relaciones familiares intensas, ¿no? Muy intensas, amistades, también vamos a ver, reinados, Y bueno, vamos a leer en esta mañana, en estos libros, encontramos en el canon judío, como dije, es un solo tomo, como el libro de los Reyes, un libro histórico, donde relata muchas relaciones familiares. Autor, entendemos y creemos que hasta el capítulo 25 fue el mismo Samuel. No hay una seguridad total, pero creemos que sí, y hasta su muerte, porque fue escrito, dicen, por él, y aparentemente siguieron el profeta Natán y el vidente Gad, ¿no? Así cuenta la historia, cuenta el profeta Natán, un profeta hebreo que vivió durante el reinado del rey David, ¿no? Era de la tribu de Leví este profeta Natán, y Gad era un vidente también que llegó incluso a existir un libro de él, que es un libro que está extraviado, podríamos decir, perdido, ¿no?, que no se ha encontrado. Así que es para dar una referencia sobre estas dos personas, quién eran, ¿no? Encontramos el surgimiento de los reyes de Israel, el rey Saúl, el rey David. Tres temas principales de estos libros: la oración, el comienzo, usted va a ver que ahora vamos a leer en el comienzo del libro una oración, y el final del segundo libro de Samuel vamos a encontrar otra oración. O sea, quiere decir que era importante en estos libros. También el segundo tema, el reinado, la teocracia de Dios a un reino, un gobierno por el hombre. El tercer punto, el comienzo del oficio de los profetas. Aquí comienza el profeta, el oficio del profeta. Dios hablaba a través de los sacerdotes, pero el sacerdocio fracasó, no Dios, ¿no? Pero el sacerdocio del hombre fracasó y habla por medio de los profetas ahora. Comienza el reinado o el oficio de los profetas. Pero el surgimiento del reinado fue la mayor importancia de estos libros, ¿no? En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también, la importancia del reino, ¿no? Ahí en Mateo, Juan el Bautista declara arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Era importante el reinado de Dios sobre todas las cosas, ¿no? Hoy tenemos consecuencias gravísimas por el gobierno del hombre, y es un deseo del hombre que haya gobernadores fieles, honestos, pero bueno, si no es Dios, no va a ser así, nunca lo va a ser. También podemos ver que hay tres divisiones en estos libros. En este primer libro de Samuel, del capítulo 1 al 9, vamos a encontrar al profeta Samuel, la historia de él.
Del 9 al 15 vamos a encontrar a Saúl, que es figura, podríamos decir, de Satanás, porque va a haber un contraste con el rey David, ¿no? Del capítulo 16 al 31 hay un contraste de David, el hombre de Dios, y Saúl, el hombre de Satanás, podemos decirlo así. Así que vamos a leer en esta mañana el capítulo primero, del capítulo 1 del primer libro de Samuel. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque hay muchísimo para hablar con estos temas, ¿no? Así que vamos a leer. Hubo un varón de Ramatán y de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, ¿no? Hijo de Jorobán, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, efreteo. Hay una descendencia, por supuesto, ¿no? Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y la otra era Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, al monte, allí. Tenía que subir, cada año subían con una ofrenda. Donde también los hijos de Eli y Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día que Elcana ofrecía sacrificios, daba a Penina, a su mujer, a todos sus hijos, a todas sus hijas y a cada uno su parte para ofrecer, ¿no? Ofrenda. Cada hombre o mujer tenía que ofrecer ofrenda personalmente, cada uno. Pero Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Acá hay un punto importante que lo vamos a aclarar ahora. Su rival la irritaba, enojándola, entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Elcana, su marido, le dijo a Ana: ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido algo y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en la silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová desde todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Nazareno. Ahí está la historia de los nazarenos. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo ella, Elí le dijo: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió: Señor, no, Señor mío, yo soy mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y él respondió, Elí: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Qué historia apasionante, tremenda. Una oración delante del Señor, con clamor, con gemido, con congoja, con tristeza, con amargura, con dolor. Tremendo. La mujer de aquí, estamos hablando de este hombre que, porque está escrito en la Biblia, el versículo 2, y tenía él dos mujeres, no quiere decir que Dios estaba aceptando esa relación. Porque evidentemente estamos viendo en esta historia familiar que esa casa no era feliz. Porque Dios permitía. Nosotros hemos visto muchas cosas que Dios ha permitido, no porque estén escritas
estén permitidas por Dios. ¿Por qué va a contar Dios el pecado de los hombres de la Biblia? Por ejemplo, de Moisés, de Abraham. Recuerden la historia de Abraham con la egipcia, esa relación que tuvieron. Hasta el día de hoy, la consecuencia de esa relación sigue vigente. El pueblo de Israel en guerra totalmente, porque Ismael fue rey de los ismaelitas, ¿no? Y hoy podemos decir que es una nación que está en contra de Israel. Y viven hasta el día de hoy en guerra por esa relación que tuvieron esta sierva con Abraham en ese tiempo. No quiere decir, nuevamente digo, que porque tenga dos mujeres Dios permite esto. No, Dios no, seguramente que Dios no estaba en desacuerdo en su totalidad con este hombre. A pesar que este hombre permitía a Dios que subiera a dar ofrendas y sacrificios, pero su vida evidentemente no estaba en orden delante de Dios. Quiere decir que una persona puede ofrecer holocausto, ofrenda, venir a orar al templo, a la oración, al culto, pero su vida no está, no porque está haciendo algo, Dios lo permita. En este caso, Dios, estamos viendo la historia de un hombre que tenía dos mujeres. Ya empezamos mal. Entonces, había amargura, tristeza en ese hogar. Seguramente que era así, hermanos. No era una historia feliz acá. Esta mujer no tenía hijos, la otra tenía muchos. Podía tener hijos. Pero Dios no le permitía, por alguna razón, no tener hijos a esta mujer. Porque la situación del hogar no era la correcta. Entonces vemos que en ese hogar no había felicidad, gran felicidad. Esta mujer no comía, no bebía, estaba muy triste. La otra mujer, Pinina, le hacía la guerra constante. Como le diría, no sé, yo tengo hijos, Dios me ha dado hijos a mí, a vos no te da porque sos esto, aquello. No sé la situación, pero me imagino que una situación no era una situación muy feliz para esta mujer. Allí, ellos subían cada año a dar ofrenda y ella subía con ellos, los acompañaba, pero tenía tanta tristeza, tanto dolor en su corazón. En definitiva, vemos también que esta mujer Ana también no se atrevía a orar a Dios, porque si vemos la historia, vemos que Dios le contesta automáticamente la oración. Quiere decir que no lo estaba haciendo correctamente, tal vez, ¿no? Hasta que llegó un momento de que ella toma la decisión de presentar su causa delante de Dios, ¿no? Su problema, ¿no? ¿Cuál era el problema de Ana? No podía tener hijos. ¿Qué hizo Ana? Se compromete con Dios, hace un pacto con Él, compromete a su hijo, lo entrega al sacerdocio, ¿no? Para que sirviera en el templo, fuera un nazareno. Mire todo el voto que hizo esta mujer. Pero estamos viendo la historia de Ana, que es maravillosa, ¿no es cierto? Vamos a ver el cántico de Ana en el capítulo 2, porque hoy tenemos el compromiso de leer el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3 de Primera de Samuel. Pero estamos detenidos un poquito porque comenzamos con esta oración. ¿Por qué, hermanos? Porque evidentemente hay una oración eficaz aquí, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros hemos orado a Dios? Hay muchos hombres que oraron eficazmente. Por ejemplo, podemos leer la historia de Isaac. Entonces vemos que la oración eficaz del justo puede mucho, dice la palabra. Un justo puede orar y hacer una oración eficaz. ¿Cómo somos justos? Justificados, por supuesto, por Cristo. Entonces quiere decir que podemos ir a Dios, sí, y podemos presentar nuestra causa, nuestra petición, sí, pero mire cómo fue esta mujer, con amargura, con tristeza, con dolor, decidida. Había tomado una decisión de presentar la causa a Dios. Entonces dice que cuando el esposo le dice: levántate, mujer, come, estás débil, obviamente la veía muy mal. Él no se daba cuenta de lo que estaba pasando en su hogar. La tristeza que había en esta mujer.
Porque alcanza a decirle, no soy yo más importante que tener hijos. Basta, mujer, no estés así. No le daba importancia. ¿Por qué? Porque él hacía lo que le parecía. Recordemos que venían de una historia de los jueces. Un pueblo desordenado, que había perdido toda la espiritualidad. Estuvimos leyendo el libro de Ruth porque fue una historia entre estos jueces y esto que va a comenzar ahora, que vamos a leer, ¿no? Es un descanso a la lectura que hemos visto, la idolatría, la apostasía, el desastre espiritual que había en el pueblo de Israel, ¿no? Entonces encontramos a una mujer muy mal, estaba en una situación muy mal, estaba muy triste, muy amargada, ¿no? De espíritu, el corazón muy triste estaba. Entonces el marido le dice, bueno, come, levántate y come y acompaña. No, si fue ella mujer. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en la silla junto al pilar del templo de Jehová, este hombre estaba sentado fuera del templo, debería estar adentro, creo, me parece. Estaba como esperando a la gente que viniera. ¿Por qué? Porque no era un lugar, a pesar que era el templo de Dios, no era un lugar muy lindo para llegar ahí. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver más adelante. Los hijos de Elí era un desastre lo que hacían, ¿no? Así que a mucha gente no le agradaba ir, pero tenían que ir porque tenían que ofrecer sacrificio, ofrenda de paz a Dios. Tenían que cumplir con los ritos de ese momento, ¿no? No era un buen lugar para presentarse, porque se iban a encontrar con todas esas cosas que vamos a leer después. Ella con la amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. ¿Cuántas de nosotros hemos llorado abundantemente, hermano? Con la amargura de corazón, con tristeza en nuestro corazón. ¿Cuántos de nosotros hemos llorado de esta manera? Con amargura, como dice, abundantemente dice que lloró esta mujer delante del altar, ahí delante de las puertas del tabernáculo. Yo me preguntaba por qué no entraba, ¿no? Bueno, ella se sentía mal delante de Dios, ¿no? No se atrevía, y se atrevió en ese momento a orar. Y dijo, bueno, esta vez me voy a tomar la decisión, voy a presentarme delante de Dios y voy a presentar mi petición. E hizo voto, mire lo que hizo. Usted puede hacer un voto, yo puedo hacer un voto delante de Dios, seguramente lo vamos a incumplir, probablemente. En nuestra mayoría de veces hemos comprometido nuestra vida al servicio a Dios, hemos prometido a Dios muchas cosas, como ayer en el estudio, envíame a mí, Señor. Y fracasamos, no cumplimos lo que le prometimos a Dios. Por eso la Biblia dice, no cumplas lo que no puedes cumplir. No prometas lo que no puedes cumplir, perdón. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción como si Dios no estuviera mirando la aflicción de esta mujer. Claro que está mirando la tuya, la mía, de todos. La aflicción de tu corazón, la tristeza que hay en tu alma, ¿no? Dice, la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva. ¿Cómo va a olvidar Dios de alguna persona que esté además en esta situación? Nunca se olvidó. Él vino a esta tierra no por olvido, vino por amor. Él tomó la decisión de venir. Él tuvo un sentimiento, como hablamos ayer. Él tuvo un pensamiento hacia la humanidad, pero actuó rápido. Puso la voluntad. Su voluntad no, la voluntad de Dios. Porque recuerden que Jesús dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya, Padre. Y dice que dieras a tu sierva un hijo varón. Además le pidió un varón, no le pidió una mujer, le pidió exclusivamente un varón. Fue específica la oración. Dice, no, si me das un hijo, pero varón, tiene que ser, ¿no? Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Lo dedicaba como nazareno, lo iba a hacer rapada su cabeza, ¿no? Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, y ahí está el tema. Miren la espiritualidad de este hombre, cómo estaba el pueblo de Israel en ese momento. Era natural esto, era común ver a una persona ebria delante del templo, o en pecado, podríamos decir. Era natural, hay muchos lugares que es natural ver a personas en pecado dentro del templo. Lo demuestran
No lo dicen algunos que estamos ahí, pero podemos estar en falta delante de Dios, ¿no? Esto era común, evidentemente. Ella oraba, dice, largamente delante de Jehová, y Elí estaba observando la boca de ella. Quería escuchar lo que estaba diciendo. Pero esta mujer dice que no hablaba fuerte, murmuraba, movía sus labios apenas porque hablaba con amargura, hablaba en su corazón. Muchas veces hay muchos que hoy levantan oración y oraciones largas, oraciones... no, esta mujer no levantó la voz. Esto es un ejemplo a tomar, probablemente. Capaz que para hacer una oración eficaz de esta manera podemos decir, wow, podemos orar como Ana. Que no se escuche nuestra oración a veces. Y estaba observando su boca, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios. Veo que hay mucha gente que lee los labios. No, esta mujer movía los labios apenas. Y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. ¿Por qué? Porque era común esto en ese momento. La gente estaba desordenada, venía al templo de cualquier manera, se acercaba a Dios de cualquier forma. Había un desenfreno, había un desorden total. La espiritualidad del pueblo estaba decaída. El sacerdocio, como dijimos, estaba fracasando. Total, los hijos de Elí, que lo vamos a ver, estaban en desorden. Este sacerdote no le llamó la atención nunca. Oraba por ellos, por el pecado de los hijos, pero nunca les dijo, están haciendo mal. Se acostaban con las mujeres que estaban en las puertas. Dicen, las puertas, las mujeres que había, la prostitución estaba al lado del templo. Estaba muy cerca. El pecado, la prostitución, el lesbianismo, la homosexualidad, estaba todo cerca del templo. Todo permitido ahí. El sacerdote ya no podía hacer nada. Había fracasado el sacerdocio. Total, los hijos estaban desordenados del mismo sacerdote. Imagínense cómo estaría el pueblo. Esta Ana se acerca igual. Ella sabía que en el templo de Dios estaba su nombre. Habitaba su nombre, el nombre de Dios en ese lugar. Y ella sabía que Dios la iba a escuchar. A pesar de todo, es como que entre medio de esa nube de pecado, Dios estaba. Y seguramente que Dios estaba. Y Dios escuchó entre medio de ese murmullo del pecado, de esa nube oscura, pudo escuchar la voz de Ana. Claro, por supuesto, Dios. Elí no pudo. ¿Por qué? Porque estaba en tinieblas. Pero Dios, que es la luz de este mundo, la que vino a alumbrar tu vida y la mía, Él puede escuchar la oración en esta mañana. Tus labios que se muevan solamente. Tu pensamiento, porque Él dice que antes que nosotros hablemos ya conoce nuestros pensamientos. Y si hoy estás pasando esta necesidad, un momento de amargura, de tristeza, que has llorado largamente y abundantemente, Dios va a escuchar tu oración. Vamos a leerlo. Dice, entonces él le dijo, Elí le dijo, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere su vino. Mire cómo se acercaba el hombre o las mujeres en ese momento al altar, a pedir a Dios, a ofrecer holocausto, ofrenda. Miren la ofrenda que ofrendaban, cómo estaba su corazón. Entonces él le dijo, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió, no, Señor mío, de ninguna manera estoy ebria. No es mi costumbre. Yo vengo delante del Señor como Dios me pide que venga, sin haber bebido sidra ni vino, y estar correctamente delante del Señor, sin pecado, con tristeza en mi corazón. No, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido ni vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. ¿Recuerdan cuando mueren los sacerdotes de Aarón, los hijos? La orden que Dios dio para que acercarse al templo, que nadie se acerque al templo que haya bebido vino y sidra. Esta mujer conocía la ley y sabía los mandatos, los mandamientos, los estatutos. No he bebido ni vino ni sidra para acercarme al templo. Entonces dice que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía. Mire,
Era natural de la época, del pueblo. Estaban viviendo de esta manera. Porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y entonces Elí reacciona en ese momento. Se da cuenta de lo que estaba pasando. Evidentemente, una mujer desesperada, clamando a Dios de la forma que Dios, de la forma que él tenía que estar delante de Dios. ¿No? Y él se da cuenta y reacciona, le dice: ve, mujer, ahora sí entiendo, ve en paz. Ahora sé que Dios te va a conceder tu petición. ¿Por qué? Porque has venido correctamente a la casa de Dios. Ese es un punto importante. Cuando vamos a pedir al Señor, ¿cómo está nuestra vida? ¿Hemos llorado largamente, abundantemente, con congojas? ¿O estamos pagando el precio o la consecuencia de nuestros errores, nuestros pecados? Y venimos así delante del Señor, sin arrepentimiento genuino, sin presentarnos a Dios debidamente, sin preguntarnos: ¿Dios estará aceptando esto? ¿Le agradará a Dios lo que estamos haciendo? Y vamos a pedirle a Dios en oración algo. Tal vez pedimos oración a otra persona: ore por mí. ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios? Como estos sacerdotes, como este tiempo del sacerdocio. ¿Cómo estamos como sacerdotes delante del Señor? Porque dice en su palabra que todos somos reyes y sacerdotes. Así que es una palabra de aliento, de fortaleza, ¿no? Una palabra de esperanza. Hay una palabra de recibir una promesa, de recibir la bendición de lo que hayas pedido, pero también hay una palabra de exhortación. Hay dos casos aquí. Hay una mujer que se presenta a Dios de la manera correcta, y hay un hombre que piensa de la manera incorrecta que la mujer se había presentado. Así que, hermanos queridos, en esta mañana que podamos leer estos capítulos. Vamos a ver el cántico de Ana, maravilloso. Vamos a ver el pecado de Elí, de los hijos de Elí. Lo vamos a ver en estos tiempos. Y ahí comienza el oficio del profeta Samuel. Empieza como que a gobernar, ¿no? Antes eran los jueces. Mire lo que pasaba con los jueces, ¿no? No había, estaba el rey del pueblo era Dios, pero no aceptaban a este Dios porque sus vidas no estaban correctas delante de Dios. No querían corregir sus vidas, no querían dejar el pecado, querían vivir desordenadamente. Ya lo hemos visto. Este hombre tenía 2 mujeres, vivía de cualquier manera. Dios, porque está escrito, reiteramos, Dios no lo permitía, seguramente. Así que podamos ver y encontrar en estos capítulos tremendos y maravillosos, y que podamos examinar nuestras vidas y comenzar nuevamente, si es necesario, volver a cero, ¿no? Y comenzar nuestra vida. Y poder ir al Señor y presentarnos debidamente al Señor. ¿Está tu vida desordenada? Ordena tu vida. Hemos fracasado como sacerdotes, pidamos perdón al Señor y volvamos a empezar. Que sea de la manera que Dios nos pide, no a tu manera, como tú quieras. No. Como siempre decimos aquí en la iglesia, tenemos este lema, ¿no? La fe, la obediencia, la bendición. Fe más obediencia igual bendición. Así que hablamos de fe, pero no hay obediencia. Decimos amar a Dios, pero no cumplimos sus mandamientos, como hablamos ayer. Jesús dijo: mis amigos son los que hacen lo que yo les pido. ¿Hacemos lo que Dios nos pide? Entonces somos amigos de Dios. No te preocupes. Si has llorado amargamente y largamente, ve a Dios. Vamos a Dios. Y Dios concederá las peticiones de tu corazón, dice la palabra. Amén. Pero en el orden que Él nos pide. Así que en esta mañana, si tenemos que ordenar nuestra vida, comencemos a ordenar nuestra vida. Hemos llorado largamente y no hemos conseguido nada, por alguna razón debe ser. Así que en esta mañana que podamos presentarnos a Dios, y nos vamos a presentar en esta mañana en una pequeña oración simple, y vamos a pedir perdón a Dios. ¿Qué le parece? ¿Me acompañas?
Amado Dios, te pido perdón en esta mañana por nuestra desobediencia. Te pido perdón, Señor, en esta mañana. Ten misericordia de nuestras vidas, Señor. Señor, hoy probablemente estamos llorando, Señor, amargamente, con mucha tristeza, mucha congoja en nuestro corazón. Tal vez estamos pensando lo que nos está pasando, Señor. Lo tenemos en nuestra mente, Señor. Hoy queremos murmurar delante de tu presencia. Apenas que nuestros labios se muevan, Señor. Tú conoces nuestro corazón. Tú conoces nuestros pensamientos. Señor, nos arrepentimos de nuestros pecados, de vivir desordenadamente, Señor. No presentarnos delante de ti debidamente, Señor. Tal vez la costumbre que en ese momento estaba allí cuando se presentaban delante de tu altar, sea nuestra costumbre, Señor. Presentarnos de cualquier manera. Te pedimos perdón, Señor, en esta mañana. Queremos ser como esta mujer, Señor, Ana. Señor, presentarnos debidamente delante de tu presencia. Hoy queremos hacer un voto nuevo, Señor. Queremos presentarnos y prometerte, Señor, entregar nuestras vidas, nuestro corazón a ti, servirte con alegría y con gozo, Padre. A pesar de las pruebas, de las luchas, Padre, no importa. Señor, como dijo Pablo, estoy preparado. Estamos preparados para pasar penuria, para pasar escasez y para pasar muchas cosas. Porque en ti somos más que vencedores, dijo Pablo. Que podamos llegar y lograr decir esas palabras. Señor, ayúdanos en esta mañana. Ayúdanos, perdónanos, lávanos y límpianos en esta mañana. Señor, que esta oración pueda ser oída. Señor, como dijo Ana, si hemos hallado gracia delante de tus ojos, Señor, hoy está nuestra petición delante de ti. Cada uno de nosotros tenemos una petición. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, hermanos y hermanas queridas, en esta mañana, iglesia. Cada uno de los hermanos, Germán, Lorena, Mariana, sus hijos, Pastor Carlos, ahí María Pereira, está también Claudia, y bueno, y muchos que se van a ir conectando despacito, después van a ver estos programas diferidos. Que el Señor les bendiga. Recuerden este tiempo de este día para leer capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Es el compromiso que hemos tomado de leer su palabra. Y seguiremos mañana, nuevamente, Dios mediante. Mañana viernes estaremos nuevamente a las 7 de la mañana. Dios les bendiga mucho.